Antes de comentar las tareas, las cuestiones estas, antes de comentarlas vamos a recordar un poco lo que hicimos, porque ha pasado un fin de semana y a mí ya se me ha olvidado. Vosotros probablemente no, pero yo necesito recordarlo. A ver, Leti, tú que te lo sabes también, recuérdame qué es lo que... ¿No qué? Ah, que no viniste. A ver, ¿te acuerdas? Campo magnético. A ver, mira que tenéis ahí unas maravillosas notas que tomasteis. Inducción de Faraday. Campo magnético. Flujo magnético. ¿Alguna con el aparatito? ¿Alguna idea más? Líneas de campo. Inducción electromagnética. ¿Puedes decir algo más? La ley de Lenz, la ley de Faraday. Pero qué... Patata, tomate, tranvía. Me cago en el tranvía. La corriente eléctrica. Oye, vosotros cuando le contáis a una amiga los cuchicheos, ¿se lo contáis así? Pues yo amiga, cuéntame, cuchichéame. A ver, María, ¿no? Cristina, ¿eres mi amiga? Sí, venga, cuchichéame lo de la clase del otro día. Estuvimos viendo el flujo del campo, que es el número de líneas que atraviesan la superficie. Muy bien. El número de líneas depende del campo magnético si el flujo que estamos trabajando, porque puede ser cualquier campo, es el campo magnético, muy bien. Del valor de la superficie, perfecto. Y del ángulo entre el campo y el valor de la superficie. ¿Algo más que hicimos el otro día? Y el número de líneas que atraviesa depende de la orientación. El número de líneas atraviesa la orientación, que es decir de otra manera lo que hemos dicho antes, con lo del ángulo, y no hicimos nada más. A ver, Inmaculada, que yo te veo a ti que tienes ahí, que le das al palique. Venga, alguien que se enrolle. Os doy la posibilidad de que os enrolléis conmigo, venga. ¿La línea de campo pueden ser perpendiculares? Nada más. A ver, Juani, ¿qué más vimos el otro día que a ti te llamase la atención? No viniste el otro día. A ver, ¿tienes por ahí algo? Uy, que en blanco. ¿Tienes algo por ahí que te llamara la atención? ¿No? ¿Y tú? ¿No? A ver, ¿qué os llamó la atención del otro día? ¿Hay algo o no te llamó la atención nada? ¿Nada? ¿Y a ti te llamó la atención algo? ¿Eh? Bueno, qué éxito. A ver, corazón, dime. ¿No? ¿No te llamó la atención nada? ¿Dormisteis bien el otro día en clase? ¿Sí? ¿Eso te llamó algo la atención? Aparte del flujo magnético, no hicimos nada más en la clase. ¿Perdón? Que salió Marta. ¿Se acuerda de Marta? Se acuerda de Marta. Bueno, eso es un buen principio. Se acuerda de Marta. A ver, Marta, ¿y tú te acuerdas que saliste? ¿Se acuerda Marta que salió? Bien, bueno. Una bobina. Se metía una cosa, pim, 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 pim. Un imán y
Medíamos el campo magnético. ¿Sí? Te perdiste la... Tuvieron Marta... ¿Nadie se acuerda de el número de líneas? Bueno, realmente en situaciones normales, ¿tú qué crees que me debería de pasar en este momento? ¿No? ¿Cualquier cosa? ¿Quizá una depresión profunda? Sí, sí. Pasa es que uno ya las canas le sirven de apantallamiento, ¿no? Pero el otro día os presenté uno de los fenómenos más bonitos que se pueden ver. Más bonitos que se pueden ver. Entre otras cosas, porque desde el principio os dije que esto no es una asignatura fundamental para un óptico, es más. Si no existiera, saldría exactamente igual, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero sí es una asignatura básica. ¿En qué sentido? La comparación no es exactamente la misma. Yo soy físico, no sé si os habéis dado cuenta. Pero aparte de física, ¿qué necesito saber? Cuanto más conociera de, mejor físico sería. ¿Vosotros qué diríais? Cuanto más sepa de matemáticas, si yo fuera un buen matemático, sería mucho mejor físico. Como no soy un buen matemático, pues aquí estoy, dándose el follón. En el caso de pero estoy, ¿no? O sea, es como vosotros, que tendréis vuestra tienda y tal, ¿de acuerdo? Pero seréis unos buenos, pues no lo sé. Lo que sí os puedo asegurar es que sí. Va que hay una larga tradición en este país de que las ciencias de la vida no tienen que saber física. Y bajo ese principio vivís vosotros y convivimos todos. Por eso, como os he dicho, y espero conseguirlo, que aprobéis todos, porque no tengo ganas de veros aquí, pero no es por ahí y demás, sí, de copas y eso, sí. Bueno, una cerveza, yo qué sé. No, de copas no me vais a ver, pero bueno. Pero una de las cuestiones, aunque parezca que esto no tiene nada que ver con las gafas, pues sí tiene que ver, ¿no? Y mi intento fallido, claramente fallido, es que vosotros fuerais capaces, gracias, fuerais capaces de tener una mente modificada científicamente. ¿Qué significa eso? Pues que os iba a presentar algunas de las cuestiones más básicas que fundamentan lo que luego vais a utilizar, ¿no? Eso hace que uno pueda utilizar aquello no de una manera mecánica, sino de una manera creativa. Y eso es lo que os habéis perdido en estos 4 meses que llevamos. Ya os avanzo que no podréis utilizar vuestros aparatos de una manera creativa. Además, pasa una cosa que es muy sencilla. Las cuestiones de carácter formativo se hacen ahora, cuando tenéis, ¿qué?, 18, 17 años. Luego ya, cuando uno pasa a la universidad, ya es mucho más difícil. Sí te pueden dar un curso práctico de lo que sea, pero ese no ha sido el espíritu de las autoridades, como ya os dije el primer día, de las autoridades que rigen mayoritariamente, aunque hay algunas que piensan de manera distinta, como es vuestra decana, pero no valorar lo que es una enseñanza de tipo formativo en lugar de un mero tecnicismo y práctica. Que eso, repito, cuando vayáis, si tenéis una buena formación básica, es mucho más sencillo de conseguir, ¿no es? Bueno, pues una vez que ya, con esto que os he dicho, ya he salvado y no me da la depresión, es únicamente una cuestión propia para no deprimirme. Lo que os presenté fue, esto que tengo aquí es una cosa muy interesante, ¿no? Es algo realmente
es una de las interacciones más básicas de naturaleza, como vimos. Esto es un imán. Pero aparte de tener un imán, y como me comentaba una de vosotras, esto que has puesto aquí en las cuestiones, estas iniciales, no son de este tema, son de un tema anterior, claro, porque necesitamos recordar lo que es un campo magnético para poder hablar ahora de lo siguiente. Y lo que os mostré fue que cogía un imán y ¿qué otra cosa tenía? ¿Qué otra cosa ponía? Un cable así, una bobina. ¿Qué nos podría... ¿Alguien tiene algo que pueda sustituir a una bobina? ¿Se os ocurre algo? Una anilla. ¿Y un anillo? Para que luego alguien diga que no es útil esto del matrimonio. Esto es un anillo o una anilla. Entonces, si lo tenía así, ¿pasaba algo? No. ¿Qué tenía que pasar? Que hiciese... Cuando hago así, ¿qué es lo que está pasando en el anillo cuando hago así? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Te acuerdas? Que se movía la aguja. ¿Y eso qué indicaba, lo de moverse la aguja? Que aquí hay una corriente. ¿No ves la corriente? Más o menos, ¿no? ¿Te lo crees? Necesitaríamos aquí ponerle algo que nos hiciera patente, pero según estoy haciendo esto, está pasando porque el oro es conductor. De manera que, en realidad, lo que se crea... ¿Por qué? Para que haya una corriente, ¿qué hace falta que haya, aparte de cargas eléctricas ahí? Un campo eléctrico. O sea que donde llegamos es que cuando yo hacía algo así, aquí en el espacio se generan campos eléctricos. Y claro, si pongo una carga eléctrica, campo eléctrico, carga eléctrica, ¿qué pasa? Campo eléctrico, carga eléctrica, o sea, se mueve, ¿no? Empujona la carga. Y eso es lo que llamamos corriente eléctrica, ¿de acuerdo? O sea que en este proceso fallido mío de moldearos un poco la mente, por lo menos a alguno, lo primero que hacemos es observar un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, una experiencia, un fenómeno o una experiencia. Eso es lo primero que hacemos. Lo siguiente que es describir qué sucede. Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Describir en plan normal, o ¿cómo lo llamaríais? En plan, pues tengo un campo magnético, si lo varío, pongo tal, ¿no? Esa es la descripción que haríamos. Describir en términos... ¿Qué podemos poner? En términos... no se me ocurre, ya se me ocurre. ¿Alguna? ¿Temáticos? ¿Vaya? En el maya, no hemos llegado al maya, es el siguiente paso. En términos informales, coloquiales, ¿no? Informal, estamos en una clase de física y yo soy muy formal. ¿Cómo puedes decir informal? En términos, podría ser formal, coloquiales, ¿no? A mí me gusta coloquiales. Coloquiales. Y en tercer lugar, ¿quién viene? El maya, ¿no? En describirlo en lenguaje maya. Este es el, ¿no? Maya, que es capaz, ese lenguaje tiene que ser capaz de predecir el comportamiento de la naturaleza. Predecir. Tiene que ser ese lenguaje que nosotros nos inventemos, tiene que predecir, poder manejar, poder modificar, predecir naturaleza y modificar. No siempre se puede modificar, pero vamos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Ese es el esquema que os he dado desde el principio, desde hace 4 meses, con poco éxito, pero bueno, ahí está. Como gracias a Dios nos han grabado, pues ahí queda constancia para que si alguno quiera constatarlo,
pues a lo mejor alguien algún día oye las clases y le sirven de algo. La primera parte, la observación del fenómeno, de lo que sucede, pues bueno, eso tenéis que simplemente ponerlo, hacer un dibujo, tomo un imán, en fin, eso se supone, o lo tenéis escrito además. El describir en términos coloquiales, eso es importante. ¿Cómo describimos este? ¿Habéis conseguido que salga o no? Y aquí en duplicar pantalla lo que deja. O sea, que es el ordenador. Sí, porque estamos directamente hemos quitado el duplicador y así no funciona. Y en duplicar pantalla no te deja la opción de... Pues entonces lo haremos a pelo. La descripción en términos coloquiales lo pusimos el otro día. ¿Alguien se atreve, si lo copió, a decírmelo? Tenemos un fenómeno que ya lo hemos simbolizado, lo que pasa es que no tenemos manera de visualizar, pero cuando hacía algo así, hemos llegado a la conclusión que aquí se genera un campo eléctrico. O sea, un campo magnético variable me genera un campo eléctrico. Esa es la idea, ¿no? ¿Tenéis por ahí la descripción esa? ¿No? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? A ver qué copiaste. Número de líneas, depende del campo B. No, pero eso es la definición del flujo que necesitábamos. ¿Perdón? ¿Nada? Vamos a ver si lo escribo y así por lo menos si alguno lo escribe. Es cierto que esto que estamos haciendo es el fenómeno más complicado que vamos a ver. Y que su descripción también es la más complicada. Pero se suponía que después de más de 3 meses vuestras mentes estaban preparadas. Esa era mi esperanza. Pero bueno, vamos a hacer un último intento, ya que hemos llegado hasta aquí. No sé tampoco si va a ser útil para alguno o no le servirá para nada, pero en fin, intentémoslo por última vez, que ya nos queda poco. Para describir lo que está sucediendo, lo que, en esencia, lo que tenemos que decir es que cuando varía el número de líneas de campo magnético que pasaba por un circuito, se generaba en ese circuito un campo eléctrico que producía una corriente eléctrica, ¿no? Eso era básicamente si en una región del espacio variamos el número de líneas, de campo magnético que atraviesan un circuito, genera un campo eléctrico que produce una corriente eléctrica si ponemos
un conductor. Este sería la descripción coloquial, pero en plan físico, del fenómeno que habéis visto. ¿Y por qué se genera ese campo eléctrico? ¿Perdón? ¿Por qué hay un campo? ¿Por qué hay un campo magnético? ¿Perdón? Porque hay cargas. Si no hay, imaginaros que no pongo el... O sea, fijaros, yo estoy así, chun, 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 y entonces aquí se está generando un campo eléctrico y como hay cargas se mueven, ¿no? Ahora hago así. ¿En esa región del espacio se genera un campo eléctrico? No sé si os dais cuenta de lo que estoy diciendo. La experiencia lógica, si yo hago así y no pongo nada, ¿alguien puede deducir que sucede algo aparte de que esté moviendo el imán? No. Si hago así y pongo un circuito con algún detector de corriente, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué? Lo acabáis de escribir, ¿no? Si yo tengo un campo magnético y de alguna manera varío el campo en este, donde yo ponga el... ¿Qué sucede? Digo ahí, que se produce un campo eléctrico. ¿Cómo detecto que hay un campo eléctrico? Porque se genera una corriente eléctrica. Si pongo ahí... ¿Y cómo detectaba que había una corriente eléctrica? Ponía un aparatillo, la aguja esa, eso Marta se acordará muy bien, que tenía la aguja, y básicamente, ¿tú te acuerdas el instrumento ese que te di? ¿Qué tenía dentro? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis que tenía dentro? No lo destripamos, pero lo dije. Un imán y una... O sea, muy similar a un motor. O sea, un motor es un campo magnético, una corriente, le dais al botón ahí en el ascensor, ¿y qué hacéis? Cuando le das al botón, ¿quién ha subido en el ascensor? ¿Nadie ha subido en el ascensor? Bueno, ¿quién se quedó el otro día en el ascensor? ¿Nadie se quedó en el ascensor? Cuando le das al ascensor, que yo te he visto salir del ascensor, cuando le das al ascensor al botón, ¿qué sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que haces? ¿Una acción? ¿Qué acción? Cerrar un circuito. Lo que estás haciendo es que en alguna parte de ahí va un cable y al hacer ese contacto cierras. ¿Y por dónde pasa ese circuito? Por una bobina que está dentro de un campo magnético. Una bobina pasa corriente, campo magnético, un motor eléctrico. Lo que estás haciendo es cerrar un circuito para que pase corriente por esa bobina que está dentro de un campo magnético y se pone en marcha el motor. A que a partir de ahora os sentiréis más felices cuando cojáis un ascensor. Qué bonito es. Esto de la física es que no me... Cara de felicidad que se os ve. Es fantástico. Es fantástico. Bueno, eso me compensa. Aunque Adriana ya sé que el fin de semana ha sido muy duro. Eso es lo que tenía Marta para detectar. Pero ahora imaginaros, eso es para detectar que aquí pasa algo. Imaginaos que no pongo mi anillo, ¿no? Y hago lo mismo. Pues ¿qué sucede? ¿Qué pasará ahí? Miradlo fijamente, a ver si lo veis. ¿No lo sabéis? Coño, si lo habéis visto antes, ¿qué pasa? Porque quite o ponga, ¿eso va a modificar el campo eléctrico que se crea ahí? No, no tiene por qué. O sea, esto es un detector de campo, eléctrico. Por ejemplo, mira, aquí en este punto, ¿hay un campo gravitatorio? ¿Y cómo lo sabes? Porque está cerca de la superficie terrestre. No, lo sabes, puedo.
Porque sí, condicional. Si pones una masa en ese punto y lo dejas, ¿comprendes? Pero porque no pongas ninguna masa ahí, deja de existir aquí un campo gravitatorio. ¿Está claro? Entonces, cuando yo hago así, si miramos fijamente, aquí se está creando un campo eléctrico, que puedo detectarlo si pongo carga. ¿A quién es sensible el campo eléctrico? A cargas eléctricas. Pongo cargas eléctricas y esas cargas eléctricas son sensibles a ese campo eléctrico. Ay, ni os he podido infundir espíritu científico, ni tampoco he conseguido que Azucena escriba a un palmo de... Me siento responsable del aumento de las gafas del... Bueno, de todas maneras, todo se queda en familia, ¿no? No es tan... Esto que os he puesto aquí, es lo que he estado discutiendo con vosotros. Ese es el fenómeno, ¿eh? Y ahora lo que te he preguntado, es, ¿y por qué se genera ese campo eléctrico? Y ahora llegamos a otra de los grandes paradigmas o misterios que os he transmitido. A ver quién es capaz de saber por qué se genera un campo eléctrico ahí. ¿Eh? Porque sí, porque es así. ¿Tú lo entiendes? Bueno, quizá vosotros lo entendáis, yo no lo entiendo. ¿Por qué se genera un campo eléctrico así? ¿Qué tengo que entender? Lo que tengo que entender es lo que sucede. Esto sí tengo que entenderlo. Y lo que tengo que entender es ¿qué tengo que entender también? ¿Cómo se describe? El fenómeno en sí, eso no hay quien lo entienda, eso es un aspecto que la naturaleza se comporta así. Como cuando tú dices de tu chica, es que no hay quien te entienda, ¿no? ¿Es que tú te crees que alguna vez vas a entender a tu chica? Claro, espero que por lo menos, ya que no habéis aprendido física, por lo menos aprendáis algo de lo que es una relación de pareja. Pobre de aquel que pretenda entender a su pareja. ¿Qué es lo que tenemos que saber de nuestra pareja? Tenemos que conocer, pero nunca entender. Es curioso la similitud que hay a veces entre cosas. Algún día me pondré a escribir la similitud que hay entre lo que es el mundo científico de la física y las personas. Hay muchas similitudes, y esta es una de ellas. A la naturaleza no hay quien la entienda, pero podemos conocerla y podemos predecir entonces. Entonces, el que tiene una buena relación de pareja es aquel que puede predecir qué diablos va a hacer su pareja y puede tomar las medidas adecuadas. Pues esto es lo mismo. Este paso, bueno, lo de los términos coloquiales, yo creo que ha quedado bastante bien con lo último que hemos dicho, ¿o no? Sí, ¿no? Se entiende lo de los términos coloquiales. Y esa es la descripción del fenómeno que habéis visto. Fenómeno que no hay quien lo entienda, pero que sí tenemos que entender cómo lo describimos. Cuando alguien nos describe, esto sí lo tenéis que entender. Si no entendéis esto que he puesto aquí, y no solamente entenderlo, sino que tenéis que ser capaces de expresarlo, tanto verbal como por escrito. Eso es lo que os he exigido, simplemente, ¿no? Ese es el tema. ¿En qué tiene que ver esto con las gafas? ¿Tú qué crees? ¿Tiene algo que ver esto con las gafas? ¿No? ¿No tiene nada que ver con las gafas? Evidentemente, si le preguntáis esto al optometrista que te gradúe, se va a quedar como, con los ojos como platos, ¿no? Ahora, os repito lo que os dije el otro día. ¿Por qué le estoy dedicando tiempo a esto que
¿cuál era nuestro objetivo final cuando empezamos el curso? Y estamos llegando al final. La luz. Estamos llegando a la luz. Hemos llegado a la luz. Y estamos reflexionando sobre la luz. ¿Qué tiene que ver esto con la luz? Porque la luz es una onda electromagnética. Y lo que os estoy planteando aquí son los mecanismos por los que se produce esa onda electromagnética. Vimos un mecanismo en el caso de las cuerdas tensas. Eso era bastante visual. Claro, el mecanismo aquí es más complicado. ¿Por qué vimos aquel? Para que ahora tengamos una similitud y aquellos que lo deseen se encuentren un poco más cómodos cuando piensen en la luz. ¿Te vas a encontrar más cómoda ahora cuando pienses en la luz? No me lo digas porque me vaya a entrar aquí una llorera que ya consigo contenerme, ¿eh? Esto de todas maneras os digo que no es nuevo en mí. El otro día, cuando era joven, hace muchos años, tenía bastante buena relación con el alumnado y todavía la sigo teniendo con algunos. Y hay unos antiguos alumnos que, ya ves tú, son pareja y son una pareja muy maja y todas las navidades vienen y nos vemos. Y entonces me recordaban cómo un día me puse de rodillas para pedirles que por favor estudiasen. O sea que esto no creáis que es nuevo. La verdad es que no lo he probado con vosotros. No sé si a lo mejor, bueno, ya tendremos que dejarlo para el curso que viene.